Sale, Mateaditos. En este problema vamos a hacer un problema utilizando las ecuaciones de estancamiento. Eh, a comparación del ejercicio anterior, lo usamos con balance de energía. Y bueno, para usar balance de energía o estas ecuaciones, la diferencia es que si el flujo es isentrópico, podemos usar las ecuaciones de estancamiento, pero si el flujo no es isentrópico, no las podemos hacer, entonces tenemos que recurrir al balance de energía y hacer lectura de tablas y pues bueno, ¿no? Y aquí pues la diferencia es que son unas expresiones más sencillas y un poquito más directas. De hecho son totalmente directas, ya no tenemos que leer nada de ningún lado más que del problema, ¿no? Entonces el problema dice, entra en un pasaje, un ducto, con ciertas condiciones, que es la velocidad 1 a 486, el área 1 a 0.02 metros al cuadrado, la presión 1 a 60 kilopascales y la temperatura 1 a 27 grados Celsius. Y al final, bueno, no al final, sino en la sección 2, es la presión 2 que se encuentra a 78.8 kilopascales. Las consideraciones son muy parecidas, y no hasta de hecho creo que son las mismas. Es un flujo de estado estable, isentrópico, eh, es uniforme y también, como estamos hablando de un gas ideal, aire, pues es un gas ideal. Nos pide también calcular el número Mach de la sección número 2. O sea, casi es calcular lo mismo que el ejercicio pasado, solamente lo vamos a resolver con ecuaciones de estancamiento. Pero vamos a hacer la introducción a flujo un flujo estrangulado. ¿Cómo vamos a definir esto? O sea, prácticamente es una relación de presiones. La relación de presiones pues es la siguiente. Aquí está. Es la presión 2 dividida entre la presión 1, la presión del estado final entre la presión 1 o la presión en donde te encuentras, ¿no? Y si esa relación de presiones es mayor a 0.528, esto quiere decir, si es mayor, no es estrangulado. En cambio, si la relación es menor, ahí el flujo es estrangulado y por tanto el número de Mach es igual a 1, ¿ok? Esto hay que tenerlo bien, bien, bien claro, porque a final de cuentas, si hay veces que no vamos a tener el número de Mach en otras ocasiones, en otras ocasiones sí, pero cuando no lo tenemos, esta relación nos va a servir demasiado para poder calcular el número de Mach. En este caso, no es estrangulado, no podemos asumir esto, pero quise introducir esta relación. Y pues no más para tenerla en cuenta, ¿no? Tiene que ser menor a 528, ¿ok? Que no se les olvide, si quieren ahí apunten. Sale, entonces, pasando a la solución de este problema, o sea, ya sabiendo que no es flujo estrangulado y todo el rollo, pues ya nomás nos hace falta hacer el cálculo directo. Sabiendo que el número de Mach es la velocidad del objeto entre la velocidad del sonido, mediante el flujo o el medio donde se está transportando, en este caso es aire, es un gas ideal, se puede describir como la velocidad, como es el Mach 2 en el estado 2, es la velocidad 2 entre la raíz de la constante K por la raíz, la constante real del aire por la temperatura 2. Viendo el problema, o sea, nosotros tenemos la velocidad 1, el área 1, presión 1, temperatura 1, y de la parte del estado 2 solamente tenemos la presión. Entonces aquí tenemos un problema, varios. No tenemos la velocidad 2, tampoco tenemos la temperatura 2, pero ojo, hay dos maneras de obtener la temperatura 2 para poderlo sustituir aquí. Las ecuaciones de estancamiento pues se las presento tanto en relación de las presiones y temperaturas. Es la presión de estancamiento, esto significa el subcero, ¿ok?
entre la presión a la que vamos a estar haciendo esta relación, a la que es de nuestro interés, es igual a todo este choro por el Mach 2, a la K sobre K menos 1, ¿no? Hay que hacer notar que pues el Mach al que vamos a estar, a la que está relacionada esta presión siempre va a ser el Mach que va a estar relacionado a la presión que está dividiendo, ¿ok? Y eso es para la presión. Y para la temperatura es exactamente la misma expresión, pero sin ningún número a elevar. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Ok, podríamos resolver, despejar la temperatura 2 para poder sustituir aquí, pero tendríamos que, bueno, al final de cuentas ya tendríamos dos ecuaciones, ¿no? O sea, tendríamos esta ecuación y tenemos esta otra y un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. La otra es usar la relación de presiones de estancamiento. Yo decidiría más optar por esta ecuación, porque tenemos la presión de estancamiento, que a final de cuentas es bueno, la presión de estancamiento no la tenemos, no te lo dice aquí, pero la podemos calcular. Solamente es cosa de plantear la ecuación, sustituir y ya, ¿no? Entonces, la idea aquí es de esta ecuación, despejar M2. P2 lo tenemos, pero la P sub 0, que es la presión de estancamiento, no la tenemos. Pero, ¿qué tal si esta presión en lugar de 2 la tenemos como P2? Digo P1. Entonces, pues, aquí la tenemos. Y la presión de estancamiento, aquí la tenemos entre la presión 1. La presión 1, si no la dan, que es 60 kilopascales. Aquí está, lo puse en rojito también. Entonces, haciendo la sustitución, que es 1 más K menos 1 sobre 2, K sigue siendo aire, vale 1.4. El Mach en la estación 1 vale, el Mach, ahí ya se espoliaron, pero el Mach solamente lo sustituimos. Tenemos la velocidad 1, la velocidad la velocidad del sonido en el estado 1, la podemos calcular. Sustituimos, que es 486, 1.4, 287 por 300. Recuerden que son temperaturas absolutas, 300. ¿Por qué? Porque aquí la temperatura 1 es de 27 Celsius, por eso aquí la sustituimos y tenemos el Mach 1. Entonces, este Mach 1 la sustituimos aquí. Y finalmente, como ya tenemos todo, podemos despejar la presión de estancamiento, que es 191 kilopascales. Y ahora sí, podemos sustituir, bueno, no podemos, bueno, sí, sustituir y utilizar esta ecuación, que es la que planteamos desde el principio, que es la presión de estancamiento, que es 199, entre la presión 2, que es la presión 2 que nos da el problema, que es de 78.8, ¿ok? Y ya tenemos todo esto menos el Mach 2. Entonces, con el Mach 2 sustituimos y resolvemos para el Mach 2 y ya tenemos la ecuación. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues espero que les haya gustado el video. También ahí me lo comentan y que tengan un excelente día.